decimos nosotros. Y aprovechando que tengo pues a dos presidentes, don Rodrigo, a usted usualmente le hago alguna consulta, voy a aprovechar que está el mandatario de El Salvador, gracias, ya tengo la autorización, ¿verdad? Entonces, quería hacerle la consulta, dos preguntas muy puntuales. Esto es porque el método Bukele tiene cerca de 30.000 presos inocentes en su país, según la organización Socorro Jurídico Humanitario. ¿Considera que para evitar la crisis de seguridad que actualmente vive en nuestro país, debería de replicarse el sistema? ¿Y qué garantiza que una vez que usted salga del poder, pues su método se mantenga? Esa sería una de las preguntas. Apenas me conteste esa, pues haría la segunda. Sí, muchas gracias. Como en todo país democrático siempre hay oposición. Y pues la oposición es nociva y a la vez es sana. Es una de esas paradojas son esas paradojas de la democracia en donde, como decía Winston Churchill, es el mejor sistema que conocemos, ¿verdad? Y entonces en El Salvador tenemos oposición. Esa ONG que usted menciona es una ONG formada por exmiembros del FMLN, que además no solo son oposición del gobierno, digamos, ellos mismos lo dicen, sino que además fueron gobierno 10 años, fue la década más sangrienta que vivió nuestro país. Llegamos a tener en el gobierno de ellos, de los miembros de Socorro Jurídico, de los que conforman la Junta Directiva de Socorro Jurídico, en su gobierno llegamos a tener 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la tasa de homicidios más alta de todo el mundo, más alta que Afganistán, más alta que Irak, más alta que cualquier país de África subsahariana, más África que cualquier lado, más África que toda Latinoamérica, más alta, perdón, que toda Latinoamérica, la más alta del mundo la llegamos a tener en el gobierno de ellos. En el gobierno de ellos también hubo una tregua con las pandillas, en donde esos videos que salen, donde los pandilleros tenían prostitutas, fiestas con luces de discoteca, drogas, transmitían sus fiestas por internet. Fue en el gobierno de ellos, los de Socorro Jurídico, y esas ONGs no son los únicos. Hay otra que se llama Cristosal también, que son del FMLN, básicamente, de organizaciones de izquierda, y hay otras, un movimiento que se llama Movir también. Y ellos han inventado esta cifra de 30.000 inocentes, la cual yo les digo, bueno, obviamente en todo país del mundo no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta. Y la razón de que no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta, y cómo puedo afirmar eso, es porque en todo el mundo hay sistemas judiciales, y hay fiscales, y hay abogados defensores. Si las policías fueran perfectas y solo arrestaran 100% culpables, no habría necesidad de llevarlos a un juicio, donde hay un fiscal y un defensor y un juez, porque obviamente si el 100% son culpables, entonces mejor nos ahorramos el sistema judicial, nos ahorramos los fiscales, nos ahorramos las acusaciones, nos ahorramos las apelaciones y nos ahorramos los abogados defensores que cobran caro. Y la Procuraduría, no tendría sentido que exista, porque pues todos son culpables. Entonces es sabido que en El Salvador, como en Costa Rica, como en Francia, como en Alemania, como en Inglaterra, como en los Estados Unidos, hay inocentes capturados. Eso pasa en todos lados y parece un sistema judicial que los libera. Y me decía un reportero de la BBC del Reino Unido, me decía, sí, pero sus cifras son mayores que las nuestras, en porcentaje, por supuesto. Y lo claro, porque el Reino Unido no ha sido la capital mundial de los homicidios, éramos nosotros. Y si éramos la capital mundial de los homicidios es porque teníamos el mayor número de homicidas. Y si teníamos el mayor número de homicidas, obviamente tendremos el mayor número de presos homicidas. Y si tenemos el mayor número de presos, pues obviamente habrá un porcentaje de personas inocentes que han sido liberadas en su gran mayoría, y hemos liberado 7.000 personas. Lo otro que es importante decir es que alguien dice, bueno, pero El Salvador ha metido a la cárcel al 1% de la población. Yo decía, no. Nosotros hemos liberado al 99% de la población que estaba en la cárcel, porque en El Salvador todos estaban en la cárcel. Para los que conocen salvadoreños o tienen familia en El Salvador o tienen amigos salvadoreños, o si no, pueden preguntarle a medios aliados, etcétera. Los salvadoreños estaban en la cárcel todos. No podían ir los niños a jugar, no podía alguien caminar por la calle, no podía ir un par de señoritas solas caminando por la calle, eso era impensable. Iban a ser violadas, les iban a arrancar la cabeza, iban a dejar las cabezas tiradas en un basurero. Entonces, nosotros no metimos preso al 1% de la población, nosotros liberamos al 99%. Obviamente, las operaciones no son perfectas y pues sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes
pues obviamente fueron capturados de la misma manera que lo son en Francia, en Alemania, en Japón y en todos los países del mundo, y estamos liberándolos. Ya hemos liberado 8.000 personas y vamos a liberar el 100% de inocentes. Ahora, yo le decía a un embajador, no voy a decir de qué país, pero yo le decía a un embajador que me decía eso. Dice, porque hay que acelerar las liberaciones de los inocentes. Yo le digo, claro, embajador. Pero ¿usted cree que un país que comete error al capturar culpables no va a cometer error al liberar inocentes? Porque el problema es que me dice, libérenlos, pero si los liberamos se van a ir culpables, ellos van a ir a matar. Y yo le conté un caso en donde, yo le dije, le voy a contar un caso donde el Estado violó a una niña. Me dice, ¿cómo que el Estado violó a una niña? Sí, el Estado violó a una niña de 8 años y la mató. Pero ¿cómo fue así? Yo le dije, bueno, se capturó a un hombre por violación. ¿En qué año, ministro? Perdón, 2008. Se capturó a un hombre por violación en el año 2008. El hombre salió libre, o estuvo preso como 4 o 5 años, sale libre, luego fue capturado de nuevo por violación en el año 2012, luego salió libre, no le pudieron probar esa segunda violación, a pesar que había estado preso por la primera, luego fue capturado una tercera vez, o ya nuestra, no. Luego fue capturado por lesiones a una mujer en el 2014, y ahí sí fue puesto, ahí sí lo condenaron, no, ahí salió libre de nuevo, y luego, ya en nuestro gobierno, violó y mató a una niña. Entonces a esa niña, ¿quién la violó y la mató? Ese sujeto, claro, y ahora está cumpliendo una pena y nunca va a salir de la cárcel, nunca. Pero a esa niña también la violó y la mató el Estado. Y era una niña de 8 años. Para los que tienen hijas, piensen, o hermanas, piensen en sus hijas de 8 o de esa edad, que venga un sinvergüenza que estuvo 3 veces capturado por violación y lesiones a mujeres, o sea, un psicópata que odia a las mujeres, que viola a mujeres, que lesiona a mujeres, el Estado lo protegió sus derechos humanos, lo liberaron 3 veces y terminó violando y matando a una niña hasta que este gobierno no ponderó sus derechos humanos, sino que ponderó los derechos humanos de esa pobre niña que no debió haber sido violada ni asesinada. Entonces, nosotros hemos recibido 200 lecturas de moral de personas que no conocen lo que nosotros vivimos, que nunca nos dieron una solución que fuera factible. El Salvador probó de todo, la OEA incluso patrocinó una tregua completa, en donde el secretario general de la OEA, Insulza, llegó ahí a abrazarse con los pandilleros, los pandilleros les entregaron unas armas en gesto de buena voluntad. El secretario general de la OEA en ese tiempo, Miguel Insulza, recibió las armas de los pandilleros, llegaron incluso los sacerdotes a bendecir la tregua, le lavaron los pies a los pandilleros para hacer, de una manera farisea, algo que parece cristiano, pero no lo es, porque estoy seguro que Dios no quiere que se violen niñas y que se asesinen niñas de 8 años. Y ahí todo el mundo aplaudía. El modelo de El Salvador debe ser copiado por el resto del mundo. El Salvador debe de exportarse este modelo que tiene un gran éxito. Y luego se supo todo lo que estaba detrás de esa tregua contra las pandillas, pandilleros que fueron entrenados, y ahí están las fotografías y los videos, pandilleros que fueron entrenados en los polígonos de tiro del ejército nuestro. Ahí fueron entrenados los pandilleros a tiro certero, que significa poderle pegar en la cabeza o en el corazón a los salvadoreños, entrenados por el gobierno, con armamento del gobierno. Se desaparecieron $2 millones de armamento del gobierno, en el gobierno anterior, del gobierno de esas personas que ahora están diciendo eso. Y por último, yo les digo que me den la lista de los 30,000 y que me digan cómo llegaron ellos a esa deducción sin haber, porque dicen hay que hacer juicio, ellos son de los que dicen que el proceso judicial no debe cortarse y debe de agotarse las instancias y llevársela sin un proceso judicial. Pero ellos sí, ellos ya determinaron que hay 30,000 inocentes sin cargo y descargo, sin pruebas, sin juicio, sin oír al fiscal, sin oír a los acusadores, sin oír a los abogados defensores, sin ver ninguna audiencia, sin escuchar los testimonios de nadie. Ellos ya, por sus poderes mágicos, han definido que hay 30,000 inocentes. Yo lo que les quiero decir es de que nosotros los escuchamos a ellos, no a ellos, pues porque ellos son del FMLN, pero sí escuchamos a muchas ONGs, supuestamente defensoras, y organismos supuestamente defensores de derechos humanos, y hicimos sus recetas, las aplicamos, pero luego de 150,000 salvadoreños muertos por las pandillas,
Y luego de que en un fin de semana mataran 87 salvadoreños, en un fin de semana, nosotros tuvimos una reunión a las 3, 4 de la mañana y decidimos pararlo. Y lo fuimos a parar y lo aniquilamos totalmente en la operación más exitosa en toda la historia de la humanidad, porque tuvimos 0 bajas civiles. Todas las operaciones de ese tamaño tienen centenares, si no miles de bajas civiles. Tuvimos 0 bajas civiles, tuvimos 8 bajas de 110 pandilleros. Entonces, haber eliminado el crimen del país con más crimen en el mundo, con 0 bajas civiles, 8 bajas de héroes de la fuerza pública y 110 pandilleros, es la operación más exitosa en toda la historia. Visita presidente Bukele también para la agencia News on Demand de su país. Presidente, ayer le puse atención mucho al tema que usted decía tanto en la tarde como en la noche, que para poder combatir el crimen organizado, las bandas, la criminalidad, había que cerrar fuerzas en torno al líder, al presidente que electoralmente fue electo en las urnas, como pasa en su país y en Costa Rica. Y que eso parecería, en lógica sencilla, es elemental. Hay que unirse porque es demasiado poderoso el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Presidente, pero ¿qué pasa cuando en un país hay poderes que difieren de las estrategias, difieren de los tiempos, de las formas, de los artículos, de cosas específicas de cómo de pronto un poder ejecutivo está queriendo combatir el narcotráfico? Inclusive los órganos de control que le quieren, pues hay cierto respeto a la constitucionalidad, que le dicen de esta forma no se puede hacer las cosas, como de pronto el poder ejecutivo quiere hacerla. Mi pregunta concreta es: ¿qué haría usted como gobernante, como presidente? ¿Ataca a esos poderes, les resta presupuesto, los ofende, los critica, o bien negocia con ellos, consensúa con ellos, llega a acuerdos con ellos para entre las dos partes poder defender o atacar el mismo enemigo común, que es el narcotráfico, la criminalidad, etcétera? Gracias. Bien, yo creo que hay una historia famosa de Cartago, pero no paraíso de Cartago, sino Cartago, la ciudad-estado del imperio cartaginés. Y ellos empezaba un enemigo grande a crecer que se llamaba Roma. Entonces vino Aníbal y dijo: necesitamos ir a tomar Roma, porque si no ellos van a venir a destruir. Ellos ya tienen planes para destruirnos. Y entonces logró armar un ejército y marcharon hacia Roma. Roma, la invencible, fue vencida varias veces por Aníbal, varias veces. Un excelente líder militar y logró vencer varias veces a los romanos. Llegaron a las puertas de Roma, pero obviamente tenían años ya en la campaña, los soldados ya estaban cansados, ya no tenían dinero, ya no tenían comida. Y entonces envió emisarios al parlamento cartaginés y llevaban unos sacos al parlamento. Cuando el parlamento en sesión los escuchó, sacaron los sacos y botaron lo que había dentro, y cayeron miles de anillos de oro al suelo. Cada anillo de oro era de un general romano que había sido asesinado obviamente por el ejército cartaginés en las victorias que habían tenido camino a Roma. Y entonces dijeron: tenemos a Roma, estamos en las puertas de Roma y hemos vencido al ejército romano varias veces, pero necesitamos recursos, necesitamos más hombres, necesitamos alimentos. Así que necesitamos que este Senado nos apruebe esos recursos. Discutieron. Esto es una historia, no es un cuento. Discutieron y decidieron que las formas no eran las correctas y que lo mejor era no financiar la expedición y que Aníbal debía regresar a Cartago. Aníbal regresó. Roma se dio cuenta de que debía acelerar lo que tenían planificado, y luego Roma atacó y desapareció Cartago de la faz de la tierra. Le echaron sal a Cartago, esas son las guerras púnicas. Las guerras púnicas. Aníbal, Asdrúbal y Amílcar. Correcto. En la cultura del señor presidente salvadoreño. Y los romanos en la última guerra púnica arrasaron Cartago y le echaron sal para que no volviera a salir Para nada. que nunca volviera a saberse de Cartago. Hasta el siglo XX
redescubrimos que no eran bárbaros, como los llamaban los romanos, sino que era una civilización avanzada, más avanzada que Roma en ese tiempo, con gran comercio y con gran cultura. Yo creo que se puede discutir quién debe ser el líder. Eso es básico en cualquier democracia. Pero una vez electo, se le deben dar, así como a los policías, se le debe dar a ese líder las herramientas para poder combatir lo que tiene que combatir. Si es la inseguridad, si es la pobreza, si es la exclusión social, será la exclusión social, si es la vivienda, será la vivienda. Pero lo que no se puede es pasar debatiendo infinitamente, las teorías son infinitas, cada quien puede salir con otra idea, sobre esa idea, y ese debate estéril e infinito no va a llevar a nada más que a perder la batalla contra la criminalidad, así como Cartago la perdió contra Roma. Gracias. Continuamos con Daniel Parra de State TV. Saludos, señor presidente Nayib Bukele. Bienvenido, le reitero la visita. Presidente don Nayib, ¿qué recomendaciones tiene para el señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez, para el sistema penitenciario luego de esta visita histórica? Sabemos que está a 10 minutos de retirarse acá. Y por último, si me regalaría una fotografía con su persona. Con mucho gusto. Sí, bueno, ya algunas las mencioné. Creo que se necesita, es un régimen bastante permisivo, con eso de las visitas íntimas, no conyugales, sino íntimas. Ojo, conyugales no estamos hablando de moralidad, de que si está casado, no, la pareja, la novia, quien sea, ¿no? Pero tiene que haber alguna estabilidad ahí. No puede ser que lleve una señorita diferente cada vez, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, esa permisibilidad, ese acceso al exterior que tienen. Por ejemplo, ellos tienen televisión. Yo no tengo nada en contra que tengan audiovisual. Nosotros no les ponemos. Pero se les pudiera poner partidos de fútbol, películas y ese tipo de cosas. Pero tener acceso a los noticieros, por ejemplo, les da a ellos conocimiento de lo que está pasando afuera. Ya no necesitan ni siquiera que los informen los que vienen, sino que ellos están plenamente informados todos los días. Entonces, hay una serie de cuestiones que sin infringir sus derechos mucho, sino simplemente regulando los derechos, dicen porque hay algunos que plantean el control total del Estado, que estoy seguro que los costarricenses no quieren eso, y otros que plantean el libertinaje total, que estoy seguro que tampoco los costarricenses quieren eso. Entonces existe el concepto de libertad ordenada, en donde todos tenemos libertad, pero está ordenada de acuerdo a las reglas que la misma sociedad pone para el bienestar de todos en la sociedad. Entonces, un reo que tenga audiovisuales me parece bien, me parece justo para que tenga algún tipo de entretenimiento, pero ese entretenimiento debería estar limitado a películas, partidos de fútbol, etcétera, pero no, por ejemplo, a cosas informativas. Es algo muy sencillo, pero hace mucha diferencia. Entonces, creo que sería muy largo darles uno por uno todos los puntos que hablamos y que además vamos a poner en el reporte, pero sí creemos que debe de hacerse menos permisivo el sistema penitenciario y debe de hacerse más pensando en sí los derechos de los reos, que los tienen, son seres humanos, tienen derecho a pesar que han matado, violado, etcétera, tienen derechos, pero pensando más en los derechos de los que están afuera y el derecho a un país de tener seguridad. Bien, y terminamos con David Quintana de Ticavisión. Muchas gracias. Ustedes me hicieron recordar la frase de Nerón: ¿acaso es más importante Roma que yo para que digan que es mi víctima? Genial, ¿verdad? Bien, señores presidentes, gracias. Al señor presidente Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles le consulto. Sabemos que la medalla honorífica que le entregó al presidente Bukele es el motivo de su viaje, pero ¿por qué lo invitó? Me gusta ir más allá de eso, señor presidente. Y al presidente Nayib Bukele Ortiz, sí, bueno, no sé si le puedo consultar. Ok, muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué lo invité? Yo creo que es obvio, claro, notorio, la contribución que Nayib Bukele Ortiz ha hecho en este viaje a Costa Rica. ¿Ve? Lo que se mira no se pregunta. Vino, nos ha dado mensajes claves, nos ha dicho que la discusión estéril
por años de años, que aquí por dicha se acaba en el 26, en el 2026, para bien o para mal, yo no estoy prejuzgando el resultado, no nos va a llevar a corregir a lo que a El Salvador se le sembró en los años 90, germinó en los años 90 y dio su cosecha de fruta amarga y venenosa en los años 2020, cuando él vino a corregir lo que ya era un cáncer, no era un tumorcito. Nosotros todavía tenemos oportunidad y yo no quiero decir que mis ministros no tienen la capacidad, pero votados que están a la vista del mundo. Para el pueblo de Costa Rica eso ha sido sumamente beneficioso, por eso me tomé la libertad, me di cuenta que el excelentísimo señor presidente y yo compartimos aficiones. Nos vamos a poner a hablar de las guerras púnicas entre Cartago y Roma, los tres generales famosos, Amílcar, Asdrúbal y Aníbal. En San Salvador conversamos de la batalla de Gaugamela entre entre Alejandro Magno y Darío II, ¿verdad? Darío el Grande. Y que el señor tiene enorme sabiduría y credibilidad para hablarle al pueblo de Costa Rica. La condecoración se la merece, y se la merecía, y se la hubiéramos dado por los resultados que ha logrado. Esto, que pueda hablar directamente con un pueblo que necesita entender la naturaleza del debate estéril en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial, es miel sobre hojuelas. Y le doy gracias a Dios que Él haya aceptado venir, porque yo creo que esto representa un punto de inflexión para nuestra sociedad. Gracias por su